con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací. ¿Qué recuerdos nos trae esta música? Adiós mi España querida, una canción que marcó mucho, aunque hay versiones como esta de nuestra cantante India Martínez, pero son canciones que marcaron una época de la emigración española, que salíamos al exterior. Obviamente hemos hablado muchas veces de la emigración. Cuando se salía hace unos años, unas decenas de años, era de otra manera. El emigrante venía a buscar una fortuna, a buscar trabajo, a buscar un nuevo sistema de vida. Muchos también vinieron, como todos sabemos, forzados por aquella horrible guerra civil y por el exilio que causó y que México acogió entre 25 y 40.000 españoles. Pero fijaros, hoy el adiós España querida no es como hace 70 años. Hoy estamos más cerca con las comunicaciones, con la tecnología. Podemos hablar todos los días con nuestra familia. Incluso podemos hacer esta radio que estamos haciendo y que nos escuchan en un montón de países a los cuales queremos saludar. Queremos saludar a todos los que nos escuchan en México, a todos los que nos escuchan en España, aunque sea en grabado, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, pero también nos escuchan en Argentina, en Brasil, en China, en Australia, en Japón. A todos les mandamos un saludo. Mi España, tierra querida, pa' siempre adiós. Pues sí, queridos amigos y amigas rezoyentes, el Instituto Nacional de Estadística, una de las funciones que tiene en España es eso, dar los datos, dar la estadística de un montón de datos que salen, ¿no? Pues cuántos apellidos García hay, por ejemplo, en España, o por provincia, o por municipio, cuánta gente hay viviendo en tal ciudad, en tal autonomía. Y también los que vivimos en el exterior somos un número y además bastante importante. El último censo que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, basándonos en los datos de las matrículas consulares, es decir, el dato se obtiene a través de todos los consulados que hay en el mundo. Ahí se hace una inscripción, lo que se llama inscripción de matrícula consular, y a través de esos datos el Instituto Nacional de Estadística reporta estos datos que han salido publicados el día 15 de marzo de este año, y son datos todos del año pasado, es decir, el periodo comprende entre el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016. Y bueno, pues ha crecido un poquito en el 2016, al 1 de enero. Somos 2.305.030 españoles los que vivimos fuera de España. 2.305.030. Comparándolo con el incremento que ha tenido, ha sido de un 5.6. Pero aquí hay que aclarar algunos datos, unos datos que son significativos. De esos 2.305.000 españoles que vivimos en el exterior, pues exactamente 1.538.034, es decir, por supuesto muchísimo más de la mitad, son no nacidos en España. Quiere decir que son españoles que han adquirido la nacionalidad en España por residencia y que se han retornado nuevamente a sus países de origen, pero como ya tienen nacionalidad se les computa como ciudadanos nacionales. Y también los que son hijos y nietos, es decir, lo que se llama descendientes de españoles, suman ese
gran número, ese gran número que es 1.538.034. Y actualmente 766.000, todo esto, vuelvo a insistir, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 766.996 ciudadanos españoles estamos fuera de nuestras casas. Esos somos españoles que en un momento dado, pues sí hemos nacido en España y que llevamos unos años fuera de nuestro país, sea un año, sean 20, sean 40, ese es el dato. Pero hay también una comparativa importante en estos datos que da el INE. Fijaros que desde el año 2009, que es cuando se empezó a tener ese censo, que es cuando el Instituto Nacional de Estadística empezó a contabilizar los españoles residentes, ciudadanos españoles que residían fuera de España, pues aquí tenemos unos números muy curiosos. En el año 2009 era 1.471.000 españoles, 691, los que vivían fuera de España. De esos, 837.941 españoles, es decir, 834.941 españoles, eran españoles no nacidos en España. Es el mismo dato que hemos dado, de decir, españoles que han nacido en otros países, como por ejemplo México, porque su papá o su abuelo era español. Y en el año 2009, 633.750 españoles eran originarios de España y nacidos en España. Si hacemos el análisis del 2009 al 2016, hasta esos 766.996, se ha incrementado en la salida un 4.6%. Los españoles de origen que han salido de su país, de nuestro país, pues a trabajar, a buscarse la vida, a vivir o a residir. Es decir, el incremento ha sido pues sí considerable, concretamente de los españoles que había antes en el 2009 fuera de ese 1.400.000 hasta ahora, hasta el 2016, es un 56.6%. Pero hay que recordar una cosa que todos nuestros rezoyentes seguro que recordaremos todos, es la Ley de Memoria Histórica, que el presidente Rodríguez Zapatero hizo esta ley para reconocer de alguna manera todos aquellos ciudadanos españoles que por circunstancias, sobre todo por cuestiones de que sus papás o sus abuelos tuvieron que salir de España, que fueron más de 500.000 los que salieron de España en el exilio, pudieran ser reconocidos como ciudadanos españoles. Por eso hay ese gran incremento entre los años desde el 2009 en adelante, sobre todo 2008, 2009, 2010, que fue y hasta 2011 la Ley de Memoria Histórica. Realmente los españoles que salimos de nuestra casa a otros países del mundo, pues ha incrementado en estos 8 años pues unos 133.000 españoles más que han salido en estos últimos 8 años. Por países, y esto es un dato muy significativo de la residencia total, pues el primer país, no sé si sabéis cuál es, Jesús o Santi, el primer país que tiene más españoles, concretamente es Argentina, que tiene 439.000 españoles. Ahí estamos englobando todos, estamos englobando descendientes, origen y demás. Sobre todo hay muchos descendientes. Acordémonos de aquello de que a los españoles en Argentina nos llaman gallegos, debido a la cantidad de gallegos que en su momento pues llegaron a este país hermano, a la República de Argentina. Fíjate que Francia... De hecho, en Argentina, yo tengo familia que en el pasado me tocó que emigraron a Argentina, digo, antes de nacer yo, y de hecho mi abuelo nació en Argentina, es un dato curioso, ¿no? Entonces pues, sí hay mucha gente que en aquella época, y tengo familia cercana que en aquella época se fue a Argentina, estamos hablando de 1920, 1930, fueron a Argentina, algunos regresaron
pero hubo muchos otros que se quedaron por allá. Entonces seguro que esa es la razón de que sí, lo creo que sea el país que tiene más españoles, Argentina. Sí, sí. Incluso la denominación de gallegos también se la daban a los españoles emigrados a Cuba, y esto era porque la mayor tasa de procedencia de los españoles que emigraban, dejando prácticamente su región sin hombres, era Galicia. O sea, estaban los gallegos por toda Latinoamérica, ¿no? De hecho, eran Jesús, fíjate, y Santi, eran gallegos y asturianos. Lo que pasa que muchas veces el argentino o el cubano no apreciaba, no sabía distinguir el matiz de acento de un asturiano a un gallego. Al ser muy parecido, los englobaba a todos como si fueran gallegos de Galicia, ¿no? Y bueno, pues había una canción que recuerdo mucho, hace mucho, que creo que era una muñeira, que decía que hay un gallego en la luna, ¿no? Hay un gallego en la luna. Es correcto, sí. No recuerdo. Yo creo que incluso si había algún leonés, también lo debían, dependiendo de qué comarca era, también lo debían confundir con un gallego, porque hay una parte de León que tienen un acento muy fuertemente galaico, ¿no? No sé si has estado por allí, pues, en la zona esta de Vilafranca del Bierzo, toda aquella parte, pues hay mucha gente que prácticamente habla gallego, no sabe si es gallego o si es una mezcla de gallego con castellano. Sí, y sobre todo toda esta inmigración que desde 1800 y algo abundó mucho por aquí, por América. Sí, la verdad es que principalmente sí distinguían bastante, o sí se distinguían mucho los acentos entre la zona norte, por decirlo de alguna manera, y la zona sur, ¿no? Entonces ahí englobaban a todos, por eso era lo de gallegos. Con lo cual, fijaros que Argentina, al día 1 de enero del 2016, tiene 439.236 españoles inscritos en el consulado, que tienen pasaporte español y que son españoles, pues bien sean de origen o descendientes, ¿no? El siguiente país, curiosamente, fíjate que es un país que está en Europa. Ese país es Francia, que, como todos sabemos, también durante muchos años nuestro vecino país del norte, que siempre hemos tenido así como un poco de entre envidia, enemistad y demás, pero sí es cierto que Francia ha acogido siempre muy bien pues a los españoles que allí llegaban, que emigraban por distintas razones, y una de ellas fue también, sobre todo, muchos andaluces, muchos extremeños, mucha gente de la zona sur que, bueno, pues se llegaron a ir allá en este caso a Francia, pues a hacer sus vidas, y bueno, una inmigración muy fuerte. 232.693 son españoles los que residen en Francia. Muchos de ellos también, la mayor parte, son, como hemos dicho, son descendientes, es decir, son hijos y nietos de españoles. Francia es un país que siempre, como decimos, ha acogido a muchísimos andaluces. Yo creo que en Andalucía, una tierra que es muy mía, no hay en ninguna casa, en ningún pueblecito, que no tengan algún familiar, que no tengan algún tío, algún primo, que dicen, no, tengo mi primo francés, voy a Francia porque tengo allí a mi familia. Obviamente ya son nietos o incluso bisnietos de aquellos emigrantes españoles que fueron a Francia, sobre todo iban mucho a la vendimia, iban mucho a la construcción, iban a muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues fue aquello creciendo hasta dar ese número que hoy tenemos, que son 230.